106.5. Bien, señores, a las 9:08 continuamos con los comentarios. Buenos días, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Mateo 20:26. El que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser su servidor. Para aprender a ser grande, para aprender a ayudar a los demás, hay que ser servidor permanente de cada una de la gente que están a nuestro alrededor. Esa es la característica fundamental. El que no vive para servir, no sirve para vivir, como decía el profesor Juan Bosch y como dice la Biblia en varios momentos. Miren. Eury, ¿tú estás de acuerdo con que saquemos la educación, la religión de las escuelas? No, imposible, voy a hablar de eso. Al contrario, yo creo que se debe entrar más. Yo soy todo lo contrario a lo que tú pensabas en ese aspecto. ¿Tú estás de acuerdo con el concordato? Sí, quiero hablar algo de eso. No, yo no hablo de concordato, hablo de la fe. Mira, hoy se reúne el Consejo Nacional de Educación precisamente y va a evaluar la posibilidad de lo que tiene que ver con iniciar la clase presencial de manera paulatina, planteamiento con el que yo estoy de acuerdo. El proceso educativo para eso, y como hoy se reúne este consejo y sé que hay mucha gente que tiene una gran visión sobre esto, quiero emitir algunas consideraciones. Miren, lo primero es estar de acuerdo con que la educación integral tiene una serie de características especiales que no es solamente la enseñanza de contenidos. O sea, educación integral implica formación de los estudiantes y sobre todo en el caso de los niños y los en primaria y secundaria, básicamente, de formarlos teniendo mucho conocimiento, mucho dominio de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento de informaciones, pero al mismo tiempo con una socialización y con la valorización de su entorno. Dicen los especialistas en el área educativa que un proceso integral educativo tiene como finalidad fundamental el desarrollo de todas las capacidades del individuo para prepararlo en función del mundo de las ideas, de las acciones y de su entorno. Es decir, el entorno, sobre todo el entorno social, por eso somos sociedades, o sea, no somos gente aislada, es sumamente importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que si bien hay aspectos que ayudan mucho, cuando se creó el cuaderno ayudó. ¿Por qué? Porque ahí se plasmaban las ideas, pero no sustituyó el proceso educativo integral. Cuando se creó el lapicero, influyó mucho. Cuando se creó la tiza, cuando se creó el borrador, cuando se creó todos los que son elementos que influyen para llevar esos conocimientos y para dar la formación a los estudiantes, no sustituyeron el proceso integral educativo. Lo mismo pasa con lo digital. Lo digital es un elemento para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no puede sustituir el proceso bajo ninguna circunstancia. Tiene que complementarlo. Por eso es importante que, ya dadas condiciones muy especiales de la pandemia, empecemos a valorar el iniciar el proceso global de enseñanza a nuestros hijos e hijas, a nuestros alumnos, a nuestros niños y niñas. Porque el proceso no es solamente tenerlo enseñándole cosas a través de una computadora o a través de la radio y la televisión. Hace falta el proceso de socialización. Y digo esto por varias razones. Primero, porque los valores no se enseñan a través de una computadora o de algo que están viendo en televisión. Los valores, sobre todo sociales, es con el compartir, con evaluar todo ese entorno. Entonces, en ese aspecto, es sumamente importante que el Consejo Nacional de Educación valore estas situaciones en el día de hoy. José se refería a la encuesta de Educa, yo también quiero referirme. Él planteaba un aspecto, yo quiero plantear otros aspectos importantes que refirió Educa, que es quien desde el punto de vista más sólido ha dado argumentos para iniciar ese proceso gradual, que sea, ¿verdad?, un proceso bien manejado con todas las medidas de seguridad, pero que se inicie ese proceso de retorno a las aulas. Y dice que el 59.53%, es decir, que el 60% de los padres y madres que fueron consultados están de acuerdo con retornar al área de la escuela presencial. Y sobre todo en los sectores más marginados, porque los sectores más marginados son los que más duramente están afectados por varios encuentros, hallazgos
que se produjo en esta encuesta. Esta encuesta fue realizada en el periodo de principios de febrero y precisamente da fundamento a una serie de elementos importantes. Es decir, el 60% ya de los padres y madres están de acuerdo con que se retorne a la escuela. El 7.51% de los hogares, casi el 8%, tiene que pagar a alguien por atenderle a los muchachos. Alrededor de 130,000 hogares es un gasto extra para además garantizar que puedan ser aprovechados, porque la computadora solo no les resuelve la enseñanza realmente, al contrario, tal vez por la forma, por lo que fuese, pero no garantiza que los estudiantes estén atendiendo. Eso implica que para muchas familias, sobre todo esto lo hace sobre todo clase media y alta, las de bajo ingreso no pueden hacerlo, lo que quiere decir, como muy bien también dice esta encuesta de Educa, que probablemente haya una deserción bastante amplia de estudiantes. ¿Fruto de qué? De que no están atendiendo, es prácticamente desertar, porque no están recibiendo el proceso de enseñanza necesario. Otro hallazgo importante fue que el 51% de los entrevistados, oigan esto, de los padres y madres, dicen que sus hijos aprenden menos con esta forma que con la forma, digamos, tradicional de vincular, porque ya se están vinculando en las aulas, de la enseñanza presencial con la enseñanza virtual, pero el acompañamiento social y colectivo, que es lo que hace falta y que, como hemos planteado en varias ocasiones, ha aumentado los problemas psicológicos serios en los hijos y en los padres. Porque este proceso de tener toda esta responsabilidad y estar prácticamente marginado de la enseñanza presencial, de compartir con sus amigos, de compartir con su entorno escolar, ha provocado en los padres serias preocupaciones y problemas serios psicológicos y en los niños también. Entonces, vista estos hallazgos de esta encuesta de Educa, yo creo que es un soporte importante para que ya educación, o sea, salud dé el permiso, porque es el Ministerio de Salud que tiene que dar el permiso de que ya se inicie ese proceso de retorno presencial de manera gradual. Y Educa, que ha estado planteando esto y que conoce la experiencia de muchos países del mundo. José, te está haciendo una pregunta. Que están en esa orientación, empiecen entonces a dar. Lo que quiero decirte es que Educa está analizando, encuestando a la generación que está sufriendo, que está viviendo la educación a distancia como producto de la... ¿Me explico? Por eso el golpe de efecto en esta generación, en esta familia de ahora. Pero las que vienen no van a tener esos traumas. Sí, pero lo que yo digo, José, que lo correcto es que este proceso educativo ahora incorpore lo digital y vaya cada vez más haciendo efectivo los dos lados, pero no se puede dejar. Yo creo que sí. Eso es lo que te digo. ¿Qué es lo que muestra Educa? Lo que ha pasado ahora. Si tenemos serios problemas porque no hay presencial, nada más hay digital, tenemos que vincularnos los dos. Hay que retornar a las aulas. Hay que iniciar ese proceso, sobre todo en sociedades como la nuestra, porque tú dices... Yo estoy de acuerdo, hay que transferirle, sobre todo a las familias pobres que no tienen buen internet, hay que transferirlo. Pero eso es un proceso largo, porque lo primero es que hay que crear condiciones en esos hogares que no tienen, a veces no tienen ni siquiera un buen cable para conectar. Entonces, es un proceso gradual, largo, que tiene que irse dando poco a poco. Pero no puede. A lo que hay que saber vincular las dos cosas. Lo que nos ha enseñado esta pandemia es que es efectivo en un aspecto importante lo digital. Hay que vincularlo a lo presencial y irlo desarrollando ambos. Ni uno ni otro solo, los dos vinculados, para que vayamos entrando a la nueva generación. Y yo creo que esos hallazgos que da Educa son muy importantes porque, para mí, una de las cosas que más ha afectado esta pandemia, más que la enseñanza de contenido, es el problema psicológico. Es lo que ha afectado a la estabilidad de los matrimonios, a la estabilidad de las familias, a la estabilidad de nuestros hijos desde el punto de vista emocional. Eso es sumamente importante. No a lo que vienen. Estoy hablando de esto porque estamos en esta, José. Estamos resolviendo este momento, no es el que viene. Pero lo que viene son robots. Lo que viene son robots. Claro. O son seres humanos. No, Julio, lo que pasa es que te quiero decir que no es la educación virtual que lo ha afectado, es el coronavirus. Está bien, pero lo que pasa es que por el coronavirus tienen una educación virtual. Entonces no podemos dejarla virtual nada más. O sea, el coronavirus ha llevado a una educación virtual. Qué bueno, por lo menos algo se ha hecho. Mira, Eury, con educación virtual ya no hay excusa, ya no hay ausencia,
tú tienes que cumplir tus 1000 horas. Sí, pero no hay socialización. ¿Dónde? No, la educación virtual es buenísima para el contenido. ¿En qué país existe? Nadie lo hace así, José. Nadie. ¿En qué país de los más avanzados existe la educación virtual? Es que yo le puse a ustedes 10 ejemplos ahora mismo. Pero que existe la educación virtual. De música, de vehículos, pero educación virtual. Simplemente estamos hablando cuando tú vas a Corea, Alemania, China. José, estamos hablando. Los niños en las escuelas. Perdón, estamos hablando de que el lugar Estados Unidos, perdón, escuela. Espérate, estamos hablando de Estados Unidos. Más horas que lo tenemos nosotros. Espérate. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón. Están fumando es decir, los países que están más adelantados desde el punto de vista tecnológico siguen teniendo clase presencial. ¿Por qué? Porque esto es un proceso, José, largo. Y siempre... Ahora, explícame por qué un Bitcoin vale $30,000. Olvídate del Bitcoin, pero no ha desaparecido el dólar. Por la falta de confianza en la política monetaria. Mira, no ha desaparecido el dólar. Oye, dime por qué por lo mismo que la empresa, por lo mismo que una empresa en quiebra, como la GameStop, te sube las acciones como una locura, por la locura global que hay. El Tesla que tiene Abinader, el nuevo, el Model S nuevo, no tiene palanca de cambio, señores. Pero eso, José, no eso, el que hizo eso tuvo que ir a... ¿Tú sabes cuántas horas de escolaridad tuvo el que creó ese carro? ¿Tú sabes cuántas horas de escolaridad tuvo? Yo reitero. ¿Tú sabes cuántas horas de escolaridad tienen? Pero hay posiciones diferentes. Donde se está produciendo la mayor tecnología del mundo. Sí, reitero, lo digital. Volver a la escuela es un reto. Claro, estoy de acuerdo con mantener también. Volver a la escuela para laboratorio, para deporte, para laboratorio, para deporte. ¿Y para qué más? Reitero mi planteamiento. Deporte, ya, la educación la escuela debe enseñarle a los chicos a usar mascarilla, distanciamiento social. Pero vamos a que ya Eury termine, por favor, que Eury concluya. Sí. Reitero, lo digital es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no lo sustituye. Tienen que combinarse. Creo que hoy el Consejo Nacional de Educación debe definir, resolver que se inicie el proceso de retorno a las aulas con todas las medidas de seguridad que deban haber, planteando que a los profesores también hay que tenerlo como prioridad para ser vacunados y que empiece sobre todo, ¿verdad? De manera gradual, quiere decir en los sitios donde están menos afectados por coronavirus, que empiecen las clases presenciales y que vaya así creciendo los que tengan condiciones, pero tiene que volver, sobre todo porque no son máquinas nuestros estudiantes, sino que son seres que tienen que socializarse. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la socialización es la garantía de tener valores, de tener visión clara sobre muchas cosas y de no solamente tener conocimiento para ser máquinas. Son seres humanos que tienen que verse en el sentido integral, global, para poder tener una sociedad que vaya avanzando. Entonces saludo esta posición de Educa, que ha sido muy correcta, muy cuidadosa, pero sobre todo muy precisa, y que el Consejo Nacional de Educación hoy lo tome en consideración para esto. Por otro lado, miren, el Partido de la Liberación Dominicana está ahora en otro reto, que es la elección de su comité político. Y en la elección de su comité político hay un elemento que yo creo que debe ser también bien manejado por cómo se manejan los procesos. ¿Qué son los procesos? Los procesos de la vida son procesos dialécticos, donde usted tiene cosas buenas y malas que se combinan, donde usted lo que tiene que saber que lo fundamental, el valor fundamental, es el que se imponga el positivo frente a todas las cosas que usted viene trayendo, o del pasado o de otros elementos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana o de cualquier partido en sentido general debe ser una combinación efectiva entre lo viejo tradicional con lo nuevo que emerge como novedoso e innovador. Todos los partidos que caminan o todas las instituciones que caminan con sendero correcto tienen que hacerlo así. O sea, usted no puede decir ahora que los 35 miembros del comité político ninguno sirve, porque usted está siendo nihilista e incorrecto. Ahí hay mucha gente, muchos, que jugaron su papel para que ese partido transformara a la sociedad dominicana durante 20 años. Entonces, esa experiencia hay que usarla. Esa experiencia tiene que ser referencia para los que vienen con una visión diferente ante estos nuevos tiempos. Es decir, ese nuevo liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, encarnada en una gran cantidad de jóvenes de edad y jóvenes de criterio, porque en este caso la innovación en la juventud no es solamente por la edad, sino gente adecuada a la nueva realidad, a los nuevos tiempos y a los nuevos retos
que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces tiene que haber una combinación dialéctica, una combinación efectiva, una combinación para sumar, no para restar. Es decir, de esos miembros del comité político, una gran parte se va a quedar de los que están ahora. Algunos no, o están cansados, o entienden que ya no pueden aportar, para eso pusieron el consejo de asesores, pero no pueden, o sea, los jóvenes que van ahora a dirigir el PLD no pueden entrarle a patar a los viejos, porque eso es una actitud incorrecta. Al contrario, tienen que tomar la experiencia, la sabiduría, el conocimiento de ellos y caminar juntos para hacer esa transformación. Eso es lo correcto. Por eso, en esta elección, que yo creo que es el otro reto importante que tiene el PLD, que ha dado varios pasos importantes y que le está yendo bien. ¿Cuál elección? ¿Cuál elección, la del comité político. Entonces, en esa elección, tanto de su secretario general como de su presidente. Es un simulacro. Como del comité. Bueno, ese es tu criterio, yo estoy hablando lo que yo entiendo. Es decir, ha sabido asumir los retos que ha tenido, se ha manejado con el cuidado perfecto y ahora tiene que coronar esto sabiendo combinar la experiencia de una generación de actores políticos que transformaron la sociedad dominicana desde el PLD con este surgimiento de nuevos líderes, de un nuevo liderazgo, de muchachos muy bien preparados, con una visión clara y precisa de lo que debe hacerse, y esa combinación efectiva de lo viejo y lo nuevo, de la experiencia con la juventud, del conocimiento del pasado con la visión de transformación del presente, es lo que va a garantizar que entonces el PLD nuevamente pueda ser una opción importante de poder, rejuvenecido, pero sin deshonrar a quienes lo han llevado a donde está hoy. Honrar honra, y siempre hay que respetar a los que han sembrado. Los precursores son elementos importantes para construir un presente que realmente tenga futuro. Y yo creo que en ese camino el PLD está caminando en la línea correcta. Bien, seguimos aquí. Buenos días, Anibelka, buenos días, adelante. Bueno, buenos días, Julio, Eury, compañeros que están desde la